Este creo que es. Bueno. Ahí se está compartiendo, chicos. ¿Lo ven? Sí, profe, ya se ve. Se ve. ¿Qué dice la primera diapositiva que ven? Conceptos a utilizar, dinámica rotacional. Perfecto, ahí está. Porque tengo dos abiertos, digo, por ahí lo abría el otro. Tengo dos PowerPoint abiertos. Ahí está. Gracias. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entramos ya a la parte de la dinámica de rotación. ¿Sí? La dinámica de rotación es una parte bastante interesante de la parte de la mecánica, ¿sí? Y como nosotros hemos definido para cuando hemos visto traslación, ¿sí? Sabemos que las partículas que estamos estudiando tienen inercia, la masa, sabemos que hay una interacción entre el entorno y la partícula, o sea, a través de lo que se llama fuerzas, hay fuerzas aplicadas sobre esa partícula, hay aceleraciones, hay velocidad. Y ahora la dinámica rotacional es importante. Para estudiar la dinámica rotacional es importante cómo está distribuida la masa alrededor del punto de giro o del eje de giro, ¿sí? Eso va a ser muy importante. O sea, acá la distancia entre la masa y el punto de giro o el eje de giro va a ser importante, ¿sí? No es lo mismo que la masa, y yo tengo un objeto muy concentrado, como por ejemplo, este lápiz que tengo en la mano, y lo esté haciendo girar de esta manera, a que lo ponga horizontal y lo trate de hacer girar de esta manera, ¿sí? Va a ser distinto en el sentido, no la mecánica que vamos a usar, la mecánica es la misma, pero vamos a ver que es más sencillo hacerlo girar en este sentido, no me cuesta tanto, y hacerlo girar en este sentido me cuesta un poquito más, ¿sí? Y vamos a ver que el radio, o la distancia, o el vector posición entre el punto O y la partícula es importante. Van a haber varias magnitudes que van a depender de esta distancia. Entonces vamos a ver acá, bueno, la dinámica rotacional estudia la causa del movimiento de rotación, ¿sí? Cambio de la posición angular, ahora hablamos de posición angular, de una partícula con respecto a un origen de coordenadas, ¿sí? Y acá estaba lo primero que le estaba comentando, el momento de una fuerza respecto a un punto O, ¿sí? Vamos a definir lo que se llama momento. El momento de la fuerza, que vamos a denotar con esta simbología, MF, momento de la fuerza, es una magnitud vectorial, y se define de esta manera. MF, momento de la fuerza, fíjense que acá está lo que yo les decía, va a empezar a entrar en rotaciones. No solamente es importante la fuerza, sino cómo está distribuida la masa alrededor del punto o el eje de giro. Es importante. Entonces van a empezar a aparecer definiciones de magnitudes donde la posición acá vamos a hablar de una partícula, que vamos a ver cuando veamos sistema de partículas o cuerpo rígido, son una cantidad enorme de partículas, pero vamos por una. Van a ver que entra la posición de esta partícula, ¿sí? Entonces se define como momento de la fuerza el producto vectorial de la posición de la partícula, este es el símbolo del producto vectorial, por la fuerza. Es una magnitud vectorial, y la unidad en el sistema internacional es Newton por metro. Aquí hay una aclaración interesante que hacer. Ustedes ya han escuchado hablar del Newton por metro cuando hemos visto en el trabajo, ¿sí? Trabajo y energía. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Fuerza tiene unidad de Newton en el sistema internacional y el desplazamiento metro, Newton por metro, y le hemos llamado Joule. Pero el momento de una fuerza y el trabajo son magnitudes distintas. Este es un caso muy especial donde dos magnitudes físicas tienen el mismo conjunto de unidades, pero no significan lo mismo, ¿sí? Trabajo es, por ejemplo, es una magnitud escalar. El momento de la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Uno tiene que ver con la parte de transferir energía entre el medio ambiente y el sistema, o sea, el cuerpo que yo estoy observando, cómo le transfiero energía, y esto tiene que ver que
con la rotación, ¿sí? Tiene que ver con poner en rotación, ¿sí? El origen, por decir de alguna manera, de las rotaciones de los cuerpos. Fíjense en que las unidades coinciden, pero a esta no la podemos transformar en joule. O sea, newton por metro en este caso no es joule. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Algunos libros ponen metro por newton para que quede medio explícito que esto no es joule, ¿sí? Esto es importante, porque muchos se confunden cuando ven el momento de una fuerza y hacen cálculos y les aparece newton por metro e inmediatamente lo ponen como joule. No es así en este caso, hay que tener cuidado. Y el módulo, esto ya lo habrán visto en álgebra, el módulo de un producto vectorial es, bueno, el módulo del vector va a ser el módulo de R, el módulo de F, por el seno del ángulo entre el vector R y el vector F. ¿Sí? Así se define el módulo del producto vectorial. La dirección, porque este es un vector, en el momento es un vector, la dirección es una dirección que está perpendicular al plano que forma R y F. R y F son dos vectores, y esos dos vectores yo los puedo acomodar en un mismo plano. La dirección del producto vectorial es una dirección perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Y el sentido, porque en un plano el vector puede, si ustedes tienen una hoja de papel, el vector puede apuntar de la hoja hacia arriba o de la hoja hacia abajo. O sea, eso es el sentido del vector. ¿Cómo determino el sentido? Con la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Cómo es la aplicación de la regla de la mano derecha? Bueno, hay varias reglas en realidad. Está la regla del tirabuzón, la regla de la mano derecha. Está una regla también con la mano derecha que se hace se apunta a los dedos, el mayor, el índice y el pulgar, se los pone en 90 grados y se hace ahí una convención también. Mi regla que yo uso, fíjense, las voy a explicar acá abajo con estos dos dibujitos. Acá tengo el producto vectorial de dos vectores, el A que está de amarillo y el B que está de rojo. Y yo tengo que hacer el producto vectorial A vectorial B. Bien, yo sé que la dirección del vector producto vectorial es perpendicular, o sea, va a ser una recta que está perpendicular a este plano que está dibujado acá. Pero ¿para dónde apunta? Bueno, la regla de la mano derecha me va a dar el sentido. Entonces yo tomo mi mano derecha, hago coincidir el vector A en la palma de mi mano y que coincida con los cuatro, o sea, dejo el pulgar libre y estos cuatro dedos, ahí acomodo el vector A en estos cuatro dedos, ¿sí? Y estos cuatro dedos giran de A a B, ¿sí? Y el pulgar me indica para dónde tengo que dibujar o cuál es el sentido del el producto vectorial, ¿sí? En este caso, si yo giro de A hacia B, mi pulgar queda para arriba, entonces el producto vectorial, que está de verde, está del plano hacia arriba. Si yo hago B vectorial A, fíjense en que pongo ahora B, o sea, mis cuatro dedos van a estar en la dirección del vector B, y giro hasta A. Entonces ahora mi pulgar queda para abajo. Entonces B vectorial A es para abajo, ¿sí? Esa es la regla que yo uso. Hay algunos que usan la regla del tirabuzón, ¿sí? O sea, que es el sacacorchos que decimos nosotros. Y si ustedes imaginan un sacacorcho y hacen girar en el sentido de A hacia B, ¿sí? Y van tirando el sacacorcho sale. Y si van de B hacia A, el sacacorcho entra. O sea, hay varias reglas. Seguramente le han enseñado en álgebra alguna. Usen la que más les guste, les convenga, ¿no? Como verán, el producto vectorial no es lo mismo A vectorial que B vectorial A. Van a dar resultados distintos, ¿sí? Dice acá, atención, la magnitud vectorial, el momento de una fuerza cambia si cambia el punto de giro. Claro, fíjense en que el momento depende de R. Si yo cambio O, si yo pongo otro sistema de coordenadas en otro lugar, el vector R va a cambiar y por lo tanto el momento va a cambiar. O sea que el momento depende del centro de momento que se llama, o del punto O que yo elegí. Si yo cambio, me voy a otro sistemita que esté por acá, bueno, ahí voy a ver que el vector posición es distinto y el momento es distinto. Fíjense en que aquí hago un dibujo en un plano. Yo tengo R
y F. Si yo hago el producto vectorial de R con F, fíjense en que pongo mi mano, lo acuesto, si quieren, el vector R, el que está de amarillo, en la palma de mi mano derecha. Y de ahí giro y encuentro el vector F. Mi pulgar me está apuntando para afuera de la pantalla mía, ¿sí? O sea, para afuera de la pantalla de ustedes también, ¿sí? Fíjense en cómo se dibuja. Acá está el eje X, el eje Y y el eje Z está saliendo, ¿sí? Hacia mí. Fíjense en que el vector, ¿cómo se dibuja? Se hace un circulito y un punto. ¿Qué significa? Que yo estoy viendo la punta del vector momento que está saliendo, ese puntito. Y este dibujo que está abajo es el mismo que está de arriba, pero ya veo las tres dimensiones, ¿sí? X, Y, Z. Hago R vectorial F, y fíjense en que acá en el eje Z está el vector momento, ¿sí? Acá arriba, que es lo que estaba viendo yo, la punta de la flecha. Por eso se ve un puntito ahí. Lo importante también, chicos, en esto, que en el producto vectorial, el seno del ángulo entre R y F, fíjense en que acá abajo, entre A y B, hay dos ángulos. Este que está marcado acá, de A hacia B, el que está marcado, pero yo puedo hacer el ángulo contrario. Girar acá y llegar a B por el otro sentido. En la definición del producto vectorial es el ángulo más pequeño, ¿sí? Eso tienen que acordarse también. O sea, yo tengo que ir de A hacia B recorriendo el ángulo más pequeño. Ustedes se darán cuenta que acá hay dos ángulos. De A hacia B siguiendo el ángulo pequeño, o de A hacia B girando, haciendo toda la vuelta por acá y llegando hasta B por el ángulo más grande. En la definición del módulo es el ángulo más pequeño, ¿sí? Eso también tiene que quedar claro. Bueno, pasemos a la siguiente. Ustedes, si tienen alguna duda, me consultan. La 3, la siguiente diapositiva, dice qué sucede si tengo una partícula aplicada a varias fuerzas. F1, F2, F3. ¿Sí? Tengo acá O. Bueno, acá hay un sistema de ejes coordenados, donde está el punto O. Y tengo tres fuerzas, pueden ser más. Bueno, si tengo varias fuerzas, tengo que sacar lo que se llama el momento neto o momento resultante. ¿Sí? Momento neto, momento resultante. El momento neto resultante respecto de O, eso es importante, esto es bastante importante, respecto de quién, lo voy a colorear, es la suma de los momentos. O sea, el momento neto, acá está el símbolo, que es la sigma, la letra griega sigma, parece una M girada a 90 grados, pero es una letra griega sigma, ¿sí? Que significa suma en matemática, es la suma de los momentos. El momento neto es la suma de los momentos. Entonces, la suma del momento de F1, de F2 y de F3, ¿sí? Los momentos de cada uno de ellos. En particular, alguno podría ser 0. Eso no lo dije en la diapositiva pasada. Vuelvo un ratito. En la diapositiva pasada, por ejemplo, el momento va a ser 0 cuando los vectores sean paralelos o antiparalelos. O sea, cuando R y F van en la misma dirección y en el mismo sentido, el ángulo entre ellos va a ser 0 grados, el seno de 0 es 0. Y la otra es cuando tengan la misma dirección, pero sean de sentido contrario. Uno vaya para un lado, apunte para el otro lado, y otro apunte para el lado contrario, pero en la misma dirección. Ahí el ángulo entre los dos va a ser 180, el seno de 180 es 0, entonces el momento va a ser, el módulo del momento va a ser 0, por lo tanto el vector va a ser 0. ¿Profe? Sí, te escucho. Ahí, o sea, el momento de la fuerza también se le dice torque. Torque también se le dice, torque, momento de la fuerza. Lamentablemente, o no sé, si lamentable o llamarlo de esa manera, hay varias magnitudes que reciben nombres distintos. Entonces por ahí se puede armar lío. El momento de la fuerza es lo que, sobre todo en mecánica, la gente que se dedica a la mecánica o la gente que es un técnico, digamos, habla del torque, ¿sí? Habla del torque. Que simplemente es el momento de la fuerza, ¿sí? Yo la verdad que confieso que cuando lo he estudiado en mis épocas de estudiante, yo lo estudié como torque, y después cuando entré en la cátedra, bueno, ya uno se tiene que amoldar a cómo trabaja la cátedra, ¿no? Ellos le llaman momento de la fuerza, pero bien, uno se acostumbra, es el momento de la fuerza. Sí, yo la conocía porque los autos siempre aparece
El El torque torque, como... claro, exactamente. El torque ahí en los ejes de rotación es importante, sobre todo Sí, para ver el tema de las fracturas, cuando si el eje va a poder resistir ese torque, ¿sí? Entonces claro. tenés que tener el eje va a tener un torque máximo que pueda resistir, si no se quiebra. Eso lo vamos a ver, bueno, no sé si lo vamos a ver, vamos a tocar algo un poquito parecido a esto cuando empecemos física 2, cuando veamos elasticidad. Ahí vamos a ver algo, ¿sí? De esto. Y Bueno, en el sí, momento lineal. a esto sí ahora ya vamos a ver el momento de inercia. Ahí vamos a ver Ah, elasticidad en física 2, el inicio, que tiene que ver con lo que vos me decías, con el torque, ¿sí? En una varilla y cuánto puede flexionarse, cuánto puede girar. Eso hay un ejercicio ahí que se hace. Ya lo vamos a ver después. ah, Bueno, el trabajo, que acá también se define trabajo del momento, ¿sí? El momento en la fuerza. Por lo tanto, aquí fíjense en que yo estoy hablando de rotaciones, entonces va a ser, antes yo hablaba el trabajo entre dos posiciones, o sea, cuando movía un cuerpo era entre X1 y X2, ¿sí? Acá va a ser entre dos ángulos, Φ1 y Φ2, ¿sí? Por supuesto, todo medido acá respecto a un punto O. O sea que acá se define, esto lo habrán visto en teoría, se puede demostrar, yo no me voy a poner en esto porque me va a llevar tiempo, pero el trabajo del momento es la integral entre un ángulo inicial, un ángulo 1 y un ángulo 2, del momento producto escalar diferencial de phi. ¿Se acuerdan que el trabajo de una fuerza era la fuerza escalar diferencial de R? ¿Sí? Fíjense que hacemos la analogía para la rotación, el trabajo del momento va a ser la integral entre la posición angular 1 y la posición angular 2, el momento de la fuerza, que juega un papel análogo a la fuerza, producto escalar, desplazamiento angular, que juega un análogo al desplazamiento de R que teníamos cuando teníamos traslación, ¿sí? Bueno, es un producto escalar. El momento, sí, acá, fíjense, este M es Newton por metro y el ángulo lo medimos en radianes. O sea que si uno mira las unidades de acá, va a ser Newton por metro por radian. Y acá sí, como estoy calculando trabajo, acá sí, este Newton por metro, sí lo voy a transformar en Joule porque es unidad de trabajo. Acá sí, ¿sí? Pero si yo estoy hablando del momento neto de cada, o el momento individual de cada fuerza, o el momento neto, es Newton por metro la unidad, pero sin transformar la Joule. Acá sí, porque estoy calculando un trabajo, sí va a ser Joule. Fíjense que no me aparece el radian cuando lo traslado de acá para la derecha, porque ustedes recuerden que el sistema de medición de ángulos que usamos, que es el sistema radial, ¿cómo se define? Ustedes caminan por el perímetro de una circunferencia y miden la longitud, de un cierto punto inicial hasta otro punto. Miden la longitud sobre el arco. Esa longitud la dividen en el radio de la circunferencia, porque ustedes están caminando por el perímetro de una circunferencia. Entonces ustedes miden esa longitud en el radio y les va a dar un número puro, porque si ustedes miden longitud de arco sobre radio, y si los dos están expresados en la misma unidad de longitud, se simplifican y no me quedan unidades. Supónganse que les da 2. Ustedes dividen la longitud del arco en el radio, me da 2. ¿Qué es lo que hace la gente? Ponerle una unidad, que es radian, que es el radian, pero es una unidad que yo puedo sacar con cuidado, introducir y sacar con cuidado, porque, vuelvo a decir, es adimensional, ¿sí? La medición de ángulo en realidad no tiene unidades de medida. Se le coloca esto, ¿por qué? Para que yo les exprese a ustedes que estoy midiendo ángulo. Y yo les digo 2, y ustedes van a decir, ¿qué está haciendo? Bueno, 2 radianes. Ah, bien, entonces sé que he girado un ángulo de 2 radianes. Se agrega esto, pero vuelvo a decir, la unidad es adimensional en realidad de los ángulos. En el caso de que el momento sea constante, ¿sí? Esto puede salir fuera de la integral, y me queda la integral del diferencial, eso lo van a ver cuando vean cálculo integral. La integral de un diferencial es un delta, ¿sí? O sea, un delta significa que phi sub 2 menos phi sub 1, la diferencia entre los ángulos. Entonces acá tengo
el producto escalar, el módulo de ese producto escalar ya sabemos cómo es. El producto escalar va a ser el módulo de m, el módulo del desplazamiento angular, por el coseno del ángulo entre los dos. Es un caso particular donde el momento es constante. Si el momento no es constante, que es una función de phi, tendría que saber integrar. Y si no sé integrar y me dan una curva, tengo que sacar el área bajo la curva, como hacíamos antes. Pero nosotros vamos a trabajar casi siempre con momentos constantes. Como les decía al inicio, como yo estoy en un cuerpo que está girando, y el giro es importante, la distancia entre el punto de giro, en este caso, y la partícula. Era importante. Por eso, fíjense en que todas las variables dinámicas que me han aparecido antes, por ejemplo, la fuerza que hemos visto, me aparece ahora acompañada de la posición de la partícula. ¿Sí? Y la inercia de la partícula también me va a ir acompañada ahora del módulo del vector posición, en lo que se llama o lo que se define momento de inercia. El momento de inercia, fíjense en que todo es respecto de O. Si yo cambio, me voy a otro sistema de ejes coordenados y me voy a un O', la posición cambia y el momento de inercia cambia. ¿Sí? Entonces, por eso acá dice, es el momento de inercia, pero respecto del punto O. Entonces, se define el momento de inercia de esta manera. La unidad va a ser kilo por metro cuadrado, como vemos, masa en kilo, posición metros al cuadrado, metros cuadrados, ¿sí? Esto mide la inercia de rotación. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Para terminar de entender bien el concepto de momento de rotación, sería Sí. como el esfuerzo que se hace, digamos, angular, por decirlo así. Para ver el tema del momento, lo que pasa es que cuando vos pones a rotar un objeto, ¿sí? Tenés, por ejemplo, el caso de la puerta, el caso cotidiano, el caso que uno hace diariamente, de día a día, digamos, abrir una puerta, por ejemplo. Entonces vos, para poner en rotación, tenés que ejercer una fuerza. Pero te darás cuenta que no solamente es importante ejercer una fuerza, como antes sí lo era para la traslación. Yo con la fuerza me conformaba, para producir una aceleración en el cuerpo, yo ejercía una fuerza o varias fuerzas, hablemos de una. Entonces yo, para provocar una aceleración, necesito que el entorno ejerza a alguien que esté empujando, esté ejerciendo una fuerza sobre esa partícula. Y logro una aceleración. Acá la aceleración angular que vos vas a producir no solamente depende de la fuerza, ¿sí? Sino que depende en qué lugar vos has aplicado la fuerza. ¿Sí? Nosotros ya instintivamente sabemos, y bueno, y aparte está construido así, que tenemos que agarrar el picaporte y bajar el picaporte y empujar. Y generalmente empujamos de manera que nuestra fuerza sea perpendicular a la puerta. ¿Sí? Entonces, no empujamos así formando un ángulo entre la fuerza que nosotros hacemos y el plano de la puerta, no ejercemos una fuerza con ángulo. Nuestro conocimiento diario nos dice que tengo que bajar el picaporte y empujar perpendicularmente. Y no me resulta complicado abrirlo. Pero si vos querés provocar, la rotación, ¿sí? Haciendo que la fuerza esté más cerca de las bisagras, ¿sí? De las bisagras, y vos te vas acercando y aplicas la misma fuerza que haces todos los días bajando el picaporte y empujando, pero ahora suponete que la aplicas en el medio, y las aplicas a un cuarto de distancia entre las bisagras y el punto de contacto donde estás haciendo ahora, vas a ver que la rotación, lograr una aceleración angular, para lograr la misma aceleración angular vas a tener que hacer que la fuerza aumente, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que para lograr una aceleración angular necesito no solamente tener armar un concepto donde solamente esté la fuerza, sino armar un concepto donde aparte de la fuerza esté la posición donde yo aplico la fuerza.
Entonces, eso me da nacimiento al concepto de torque, ¿sí? Como la fuerza que yo tengo que aplicar necesaria para que el cuerpo se acelere, acá el torque juega el papel, digamos, de la fuerza. Es el torque necesario que yo tengo que hacer para que el cuerpo logre una cierta aceleración angular, ¿sí? Es el mismo concepto de fuerza, digamos. Es similar, no el mismo, es similar, ¿sí? Claro, claro. Claro, ahora lo entiendo bien. Muchas gracias, profe. Bueno, espero. Por ahí son conceptos que no son tan sencillos de explicar. Bueno, y tenemos, no sé si me pasé, no. Tenemos la parte teórica, todavía no hemos entrado en los ejercicios. Fíjense, en el momento resultante respecto de O, también se puede calcular como el momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? El momento resultante y eta tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? Esta formulita no la estamos demostrando, la estamos repasando de la teoría. El momento resultante es el momento de inercia por la aceleración angular. En el MCV, o sea, en un movimiento circunferencial uniformemente variado, el momento resultante es constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el MCV, eta era constante, ¿sí? Eta era constante. Si eta es constante, esto es un número, entonces el momento resultante tiene que ser constante, ¿sí? Esta es como la segunda ley de Newton. Recuerden la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que voy a tener yo acá? Momento resultante igual a momento de inercia por aceleración angular, ¿sí? Esto sería una segunda ley de Newton para las rotaciones, ¿sí? Entonces, si eta es constante, el momento resultante es constante. Para el MCU, donde la aceleración angular es cero, por lo tanto, el momento resultante tiene que ser cero, ¿sí? Es nulo, como dice acá. El momento resultante es nulo respecto de O, porque en el MCU ustedes saben que aceleración angular no tengo, ¿sí? Centrípeta sí, pero angular no tengo. Bien, pasemos a los otros conceptos. Ya nos falta un par de diapositivas y terminamos la parte teórica. Esto lo estoy contando rápido. Después, obviamente, también hay lo que se llama energía cinética, ¿no? Energía cinética de rotación, que se calcula de esta manera. Energía cinética de rotación, un medio del momento de inercia por la velocidad angular o la rapidez angular al cuadrado, ¿sí? Esa es la definición, se puede demostrar que es así, pero ustedes verán que es muy parecida a la fórmula que teníamos en traslación. La energía cinética es un medio de mv cuadrado. Acá tengo un medio de I sub 0, la inercia, rapidez angular al cuadrado. Bueno, las unidades va a ser, el momento de inercia era kilo por metro cuadrado y omega es 1 sobre segundo, pero como está al cuadrado va a ser 1 sobre segundo al cuadrado. Kilo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es joule. Entonces la energía cinética se mide en joule. Si yo evalúo la energía cinética en dos instantes distintos, en un instante inicial y en un instante final, ¿sí? En dos tiempos, voy a tener una energía cinética inicial y una energía cinética de rotación final, ¿sí? Están acá, esta y esta. Y por lo tanto, yo puedo hacer una variación, ¿sí? Energía cinética de rotación final menos energía cinética de rotación inicial, voy a tener lo que se llama una variación de energía cinética de rotación. Sin demostración, porque supongo que lo vieron en clase, hay un teorema también que es, como nosotros hemos visto, un teorema de trabajo, energía cinética, trabajo, variación de energía cinética, lo hemos visto en la clase pasada. Acá hay un teorema, trabajo, variación de energía cinética de rotación. Entonces acá el trabajo del momento va a ser igual a la variación de energía cinética de rotación. La misma ecuación que teníamos para traslación, la tenemos para rotación. Bien, sigamos un poquito más. Después hay una magnitud que se define, que se llama cantidad de movimiento angular. Como teníamos el P, ¿se acuerdan?
en la cantidad de movimiento lineal, acá tenemos lo que se llama una cantidad de movimiento angular L, se define como un producto vectorial R vectorial P, ¿sí? Y la unidad va a ser de R es kilogramo, y la unidad de P, ustedes saben que la unidad de P, perdón, estoy hablando mal, la unidad de R es metro, ¿sí? La unidad de P, ¿sí? La unidad de P va a ser masa por velocidad, ahí tengo el kilogramo, o sea, tengo kilogramo, y ese kilogramo está metido acá dentro de P porque es masa por velocidad, está la unidad de masa. La unidad de la velocidad es metro sobre segundo y la unidad de este R es metro. Entonces, metro por metro sobre segundo me queda metro cuadrado sobre segundo. Esa es la unidad de L, ¿sí? Espero que se haya entendido el tema de las unidades ahí, ¿no? Como es un producto vectorial, es la misma historia que para el momento de una fuerza, es el módulo de R, el módulo de P y el seno de ángulo entre los dos. ¿Cuál es la dirección? Bueno, R y P determinan un plano. La dirección de L va a ser perpendicular a ese plano y el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Unos esquemitas muy parecidos a lo que hemos visto para el momento. Fíjense que acá va a ser R vectorial P. P tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿sí? Porque P es masa por velocidad, la masa es positiva, así que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Si usted aplica la regla de la mano derecha, R va en la dirección, está en la palma de mi mano, ¿sí? En la misma dirección que los 4 dedos. Dejo el pulgar libre. Entonces, voy de R a P con el ángulo menor y mi pulgar me dice que el L está entrando a la pantalla. Fíjense que acá cómo se dibuja. Se dibuja con una crucecita. ¿Qué significa esa crucecita? El puntito significa que estoy viendo la flechita del vector que viene hacia mí. Y la crucecita significa que estoy viendo, no sé si han visto los arcos y flechas que le ponen al último plumas, ¿sí? Le ponen como un tipo crucecita ahí. Entonces estamos viendo la cola del vector, ¿sí? La parte trasera del vector. Y acá hacemos lo mismo, R vectorial P, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, le va a quedar el L hacia abajo. ¿Sí? El mismo de arriba, pero visto en 3 dimensiones. ¿Sí? Bueno, sigamos. El L, el momento angular, se lo calcula, es el momento de inercia por la velocidad angular. L es I sub 0 por omega. ¿Sí? Tiene la misma dirección y el mismo sentido. Eso también se puede demostrar. Fíjense que nos está llevando bastante tiempo la parte teórica, ¿no? Bueno, ¿qué tiene L? ¿Qué importancia tiene L? Fíjense, vamos a ver la importancia, bueno, no sé si ahora vamos a ver la importancia, pero vamos a ver una relación importante y ya van a ver, les voy a comentar algo de la importancia del L. L es, el momento angular, es R vectorial P. Si yo derivo con respecto al tiempo en los dos lados, entonces me queda la derivada de L con respecto a T, del lado izquierdo, y del lado derecho tengo un producto vectorial, que es la derivada de un producto, es la derivada de R con respecto a T, vectorial P, más R, vectorial la derivada de P con respecto a T. Es la regla de la derivación de productos, ¿sí? La derivada de R con respecto a T es la velocidad. Pero aquí fíjense en que este término que tengo aquí, lo voy a colorear, R vectorial P se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque el P es masa por velocidad. Entonces, estos son dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, yo cuando haga el producto vectorial va a ser el módulo de la velocidad, el módulo de P por el seno del ángulo entre los dos. Pero el ángulo entre los dos es 0. Entonces, el seno de 0 me va a dar 0 y este término se va a cancelar. Y solamente me va a quedar este segundo término. Me queda R vectorial derivada de P con respecto a T. Pero si ustedes se acuerdan de las clases anteriores,
Newton, yo les decía que no dijo F igual a m por A. Newton lo que dijo es lo siguiente. Si ustedes tienen A, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y si esta masa la introducen dentro del símbolo diferencial, no hay problema porque es una constante, lo que van a obtener, o si quieren, antes de hacer eso, si ustedes derivan la fórmula de P, la fórmula de P es masa por velocidad. Si derivan, va a ser la derivada de P igual a la M por la derivada de B. Fíjense que acá me queda igual. Esto que está acá es lo mismo que me queda acá arriba, ¿sí? No lo de arriba solamente. Entonces, lo de arriba, ¿qué es lo que es? dP. Entonces, F es dP sobre dt. Eso es lo que dijo Newton. Newton dijo que la fuerza es la rapidez, porque una derivada mide qué tan rápido cambia quién, P. Si ustedes cuando ven d sobre dt, están calculando qué tan rápido cambia lo que está dentro de la derivada. Acá estamos calculando qué tan rápido cambia P. Entonces, Newton dijo que la fuerza es la rapidez con que cambia la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Pero nosotros la usamos de esta manera, en general, masa por aceleración. Fíjense en por qué digo esto. Porque acá me queda dP sobre dt. Y dP sobre dt es fuerza. Entonces reemplazo por fuerza. Y acá que me queda R vectorial F. Pero R vectorial F igual a ¿qué? Al momento. O sea que el momento de una fuerza es la derivada, con respecto al tiempo, del momento angular, ¿sí? O el impulso angular. Entonces, fíjense en que acá me queda un análogo rotacional a la segunda ley de Newton de traslación. La segunda ley de Newton de la traslación me dice que fuerza es la derivada de P con respecto a T, y su análogo rotacional me dice que el momento de la fuerza es la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular, L. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay un caso especial donde es constante el momento. Si yo paso el dt para allá multiplicando, me queda esta expresión, ¿sí? De acá donde está recuadrada con este celeste, voy para acá. El dt lo paso para el otro lado. Y si es constante el momento, tengo que integrar en los dos lados. Y me va a quedar acá un delta de L y acá me va a quedar un delta de T, ¿sí? Para una situación de momento constante, ¿sí? Cuando el momento constante, yo puedo escribir esta ecuación. Bueno, creo que esta es la última, chicos. Fíjense en que acá tengo R, tengo la partícula, tengo F, y tengo el momento de una fuerza, ¿sí? Si ustedes hacen el producto vectorial R vectorial F, le va a salir del plano de la pantalla. ¿Ve? Acá está el puntito porque el momento está saliendo. Pero hay otra forma de calcular el módulo del momento, ¿no? Que es multiplicar la distancia entre el punto O y la dirección que contiene a F. Y yo me voy de O hasta la dirección que contiene F, siguiendo esta línea que está de verde, pero cuando yo llegue a la dirección que contiene a F, yo tengo que formar acá un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque esto yo puedo caminar de O a la dirección de F, caminar por distintos lugares, pero yo tengo que caminar siguiendo, si quieren, la distancia más corta, que sería esta, ¿no? De acá hasta acá, y voy a llegar formando un ángulo de 90 grados. Entonces el momento también se puede calcular multiplicando la longitud de esta varilla que tengo acá, esta longitud, por el módulo de F. Esto se llama brazo de palanca, ¿sí? Es conocido como brazo de palanca. Y ustedes dirán, pero profe, me está dando otra definición para el momento de F. No, para el módulo del momento de F. No, es la misma. ¿Se acuerdan que recién hemos visto, medio las chapas vamos, pero hemos visto que el módulo es R, módulo de R, módulo de F por el seno del ángulo entre R y F. ¿Qué ángulo entre R y F? El más chico, ¿sí? Que es este que está acá. Fíjense, este es el ángulo más chico que yo tengo. Este es más grande, o un poquito más grande que este que está acá. Este ángulo es el mismo, no lo marqué, pero es el mismo ángulo que tengo porque están opuestos por el vértice,
es el mismo ángulo que tengo acá. Entonces ustedes cuando hagan R seno de este ángulo, ¿qué les va a dar? D. Dicen que acá se ha formado un triángulo. Entonces si ustedes hacen R seno de este ángulo, les va a dar D. Entonces R seno del ángulo es D. Entonces me queda D multiplicado por el módulo de F. Lo mismo pasa con el producto vectorial R vectorial P para el L. ¿Sí? Se puede usar lo que se llama brazo de palanca. ¿Sí? Después lo otro, la dirección es perpendicular, esto es la regla de la mano derecha, el sentido, esto ya lo hemos hablado. ¿Sí? Y recién, fíjense chicos, vamos a entrar a los ejercicios. ¿Sí? Esto tiene una introducción teórica bastante larga. En el ejercicio... Le quería sí. pedir si me podía poner la primera hoja de la teoría, que esa no le saqué screen. Bien, vuelvo cuando esté al último, haceme acordar, y lo Bueno. voy a poner. Sí, así avancemos acá. Bien, sobre una superficie horizontal, dice una partícula de masa de 50 gramos, acá estamos viendo el esquema, gira con velocidad angular constante, describiendo una trayectoria que es una circunferencia de radio de 100 centímetros. Bueno, acá está la referencia donde la van a encontrar en la cartilla, el problema. Y tengo un movimiento, como dice acá, velocidad angular constante. Entonces el movimiento descrito es un movimiento circunferencial uniforme. Y yo voy a suponer que está girando así como está marcando la flechita esta. Está girando así. Visto desde arriba sería un movimiento antihorario. Como es un MCU, no hay aceleración angular y la velocidad angular es constante. ¿Sí? Ese es el enunciado del problema. Yo les decía siempre que ustedes lean un ejercicio, tienen que hacerse un esquema, una situación esquemática, un gráfico para que les ayude a entender, ¿sí? O por lo menos imaginárselo en la cabeza cómo sería la situación. Bueno, lo primero que me pregunta es ¿cuánto vale la fuerza resultante sobre la partícula si gira a razón de 720 revoluciones por minuto? ¿Cuánto vale la fuerza resultante? Eso me pide, fuerza resultante. Bueno, acá está un esquemita, esto está girando, esta partícula estará apoyada en algún lugar, ¿sí? Como está apoyada en algún lugar, sabemos que existe el peso, tengo la normal, y tengo una fuerza centrípeta, ¿sí? Tengo una fuerza centrípeta que es la encargada de que esto esté girando en una circunferencia, ¿sí? Lo que hace la fuerza centrípeta no es cambiar el módulo del vector velocidad, sino que cambia la dirección del la dirección del vector, va cambiando constantemente, continuamente, pero el módulo del vector velocidad es constante. Y omega es constante, la rapidez angular. O sea, solamente en el MCU tengo esta fuerza, solamente la centrípeta, ¿sí? Entonces acá me pide cuánto vale esa fuerza. Bueno, si aplicamos la segunda ley de Newton, que está acá, suma de fuerza, masa por aceleración, acá para estudiar el movimiento se tomó, fíjense, acá abajo, se tomó una dirección radial y se tomó una dirección tangencial y el eje Z. ¿Sí? Es más sencillo analizarlo así que analizarlo en los ejes X y Z. O sea, más rápido y más sencillo tomar una dirección radial y una dirección tangencial. ¿Sí? Y la perpendicular, que sí le llamamos Z todavía. Entonces, en la segunda ley de Newton, si yo le aplico, vamos a ver lo siguiente. Tengo una suma de fuerzas tangenciales, que va a ser masa por aceleración tangencial, y voy a tener una suma de fuerzas radiales, que va a ser masa por aceleración centrípeta. ¿Sí? Las fuerzas tangenciales son cero, ¿por qué? Porque dijimos que estamos en un MCU, entonces no hay fuerzas tangenciales. Si hubiera fuerzas tangenciales, tendría una aceleración angular, y si tengo una aceleración angular, tendría un omega, una velocidad angular que cambie con el tiempo. Y eso no sucede porque este es un MCU. O sea, tangencialmente no tengo fuerzas, ¿sí? Y radialmente sí tengo, que es la única que está, que es la fuerza centrípeta. Entonces, la única que yo tengo radial es la centrípeta, ¿sí? Vamos a trabajar, como dice acá, solo con módulo y sentido. O sea, no vamos a trabajar con
versores. Tendría un versor radial y un versor tangencial, con eso no nos vamos a meter, solamente con un módulo y un sentido. Por lo tanto, acá sabemos que la fuerza tangencial es nula, es cero, ¿sí? Es cero, porque sabemos que estamos en un MCU. Y acá vamos a tener que el módulo de la fuerza centrípeta es igual a masa por el módulo de la aceleración centrípeta, ¿sí? Eso tenemos hasta acá. Y vamos al eje Z, la suma de fuerza en el eje Z va a ser masa por aceleración en Z, las fuerzas que hay en Z son la normal y el peso. La normal va hacia arriba, tiene signo positivo, el peso hacia abajo negativo, masa por el módulo de la aceleración, pero no hay un movimiento más allá del plano, o sea, siempre se mueve en el plano la partícula, o sea que la partícula no tiene un movimiento en el eje Z, ¿sí? Entonces la aceleración es cero. Entonces, como la aceleración es cero, me queda que el módulo de la normal y el módulo del peso son iguales, ¿sí? Entonces, como me piden cuánto vale la fuerza resultante, yo tengo que sumar las tres fuerzas, pero la fuerza resultante, el módulo de resultante, solamente va a estar dada por la fuerza centrípeta, ¿sí? Pasemos a la otra diapositiva. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza resultante sobre la partícula? Bueno, acá resumimos lo que hemos visto en la diapositiva anterior. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, el normal y peso son iguales. La aceleración centrípeta, si ustedes recuerdan, del movimiento circunferencial uniforme es omega cuadrado por r, o b cuadrado sobre r, ¿sí? De las dos maneras. Acá la voy a usar en términos de omega. La aceleración centrípeta es omega cuadrado por r. Me da la frecuencia, ¿sí? Las frecuencias son 720 revoluciones por minuto. Esto ya lo saben trabajar ustedes. Tengo que hacer 2pi por la frecuencia. La frecuencia la tienen que pasar a revoluciones por segundo, ¿sí? Tienen que cambiar acá, o sea, pasar de minuto a segundo. Y multiplicar por 2pi. Si ustedes hacen eso, que acá no está explícito, pero está el resultado, te da 75,4, y como es rapidez angular, es 1 sobre segundo, ¿sí? O radial sobre segundo, ¿sí? Entonces vengo aquí, ya tengo, la masa la tengo, pues son 50 gramos, 50 gramos cambiado a kilogramos va a ser 5 por 10 a la menos 2 kilogramos. El radio son 100 centímetros, que cambiado a metro va a ser 1,00030 metros, ¿sí? Reemplazo los datos y me da que la fuerza centrípeta son 284 newton. Esto lo pueden corroborar ustedes calculando, ¿sí? Y como dijimos que el peso y la normal se van a cancelar, la resultante coincide con la fuerza centrípeta. El módulo de la resultante va a ser el módulo de fuerza centrípeta, ¿sí? Bueno, pasemos a la otra. ¿Qué me pide en el apartado B? ¿Cuánto vale el momento de rotación respecto al punto C, que es el punto acá de giro de la trayectoria? Como hemos visto en la teoría, si yo tengo varias fuerzas aplicadas, el momento es la suma de los momentos. O sea que Disculpe el que le momento... interrumpa, profe. Sí. En el punto anterior teníamos que encontrar la velocidad angular. Sí, vos tenés la frecuencia como dato. No, sí, eso sí. Estaba preguntando si era lo que buscaba, era la consigna. Pasa No. que no puedo leer la cartilla porque estoy en el celular. Ah, bien, te pide, pero acá te muestra, está copiado acá, ¿no? La consigna. Es esta que está acá. No sé si la puedes ver ahí. Ah, la fuerza resultante. Ah, bien, La listo. fuerza Eso resultante. era lo que... Claro, bien, y listo. como... Muchas gracias. Profe, disculpe, Sí. Cuando tenía que, o sea, para usar ese 720 RPM, Sí. yo ahí conseguía las vueltas que hacía por segundo, y de ahí que era el periodo, multiplicaba por 2pi y obtenía la velocidad angular, ¿o no? No multiplicar, si vos querés hacer ese camino con el periodo, es 2pi sobre el periodo. O sea, con la frecuencia podés sacar el periodo y después tenés que hacer 2pi sobre... Claro, sí. Sí. Porque a mí me dio 0,5 segundos menos 1, digamos. Acá. Claro, Y... no sé qué habré hecho mal.
si querés al último, termino el ejercicio y haceme acordar. Tengo que volver a la primera diapositiva para que la compañera saque el screen. Y al último, si querés, lo hacemos al calculito, no tengo problema. Profe, ahí la fuerza resultante sería el módulo del vector. La fuerza acá está, mira, en rojo. La fuerza resultante está acá, porque el peso, la normal se van a cancelar y la fuerza resultante coincide con la fuerza centrípeta, la resultante. ¿Sí? Coincide porque la normal y el peso, que son las otras dos fuerzas que están aplicadas, se cancelan y la única que subsiste es la centrípeta. Pero bueno, sumando las tres, la resultante va para acá, coincidente con la centrípeta. Bien. Por eso pasamos de acá y decimos, hemos calculado el módulo de la centrípeta. Está bien, pero como la resultante y la fuerza centrípeta coinciden, el módulo de la resultante también va a ser 284. ¿Sí? Y la dirección es radial y hacia adentro, ¿sí? Apuntando hacia el centro del círculo. ¿Sí? Ahora acá, bueno, está O, pero estábamos llamándole C anteriormente, bueno, es el centro del círculo. Ve, acá le aparece la C, pero bueno, es el centro. Fíjense en que, bueno, ahí se ha mezclado un poco la cuestión. Es el punto C. ¿Sí? Se le llama acá. Entonces acá me pide el momento, el vector momento, ¿sí? De la fuerza. Entonces, como hemos visto, el momento de la fuerza es la suma de los momentos. Esto se puede demostrar, no es complicado. Y dijimos que el momento de una fuerza es el producto vectorial, y acá hacemos un pequeño resumen de lo que ya sabemos. El módulo se calcula de esta manera, se aplica la regla de la mano derecha para saber el sentido. Esto que está escrito acá ya lo sabemos, ¿sí? Vamos a determinar los momentos respecto al punto C, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas tenemos? 3 fuerzas, normal, peso y la fuerza centrípeta. Perfecto. Vamos por el peso. Bueno, el módulo del peso va a ser el módulo de R, el módulo del peso y el seno del ángulo entre R y el peso. Pero fíjense en que entre R y el peso hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces tengo el módulo de R, el módulo de P y el seno de 90. Bien, vamos con la normal. Bueno, la normal va a ser R, el módulo de la normal va a ser, el momento de la normal, perdón. El módulo del momento de la normal va a ser el módulo de R, el módulo de la normal y el seno del ángulo. Fíjense en que entre R y la normal también hay 90 grados. ¿Sí? Entonces va a ser seno de 90. Y por otro lado ya sabemos que la normal y el peso tienen el mismo módulo. ¿Sí? Y si ustedes arreglan, utilizan la regla de la mano derecha y hacen R vectorial P, el momento va a dar para allá. ¿Sí? Va a dar en este sentido. Y si ustedes usan R vectorial N, el momento va a estar en el sentido contrario. ¿Sí? Va a ser un momento. A ver si puedo hacer una línea para que ustedes vean. Y por ahí no quiero hablar en el aire. No sé si esto admite que yo haga una línea por acá. Y lo vamos a hacer más gruesa la línea. Y le podemos poner otro color. Acá. Bueno, esta línea estoy colocando ahí. Bueno, quiere ser tangencial, ¿no? A la curva. Ahora ahí no es tan fácil, pero quiere ser tangencial. Fíjense en que cuando yo hago R vectorial P, ¿para dónde va a apuntar? Para allá. El momento apunta a lo largo de esta línea hacia allá. Y cuando ustedes hacen R vectorial N, apunta en sentido contrario. O sea que los momentos tienen el mismo módulo, pero tienen sentido contrario. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? De N y P. ¿Se entiende, chicos? Sí se entiende, pero ¿por qué pasa eso? Por la definición, digamos, vos, como hicimos acá R vectorial F, lo que hacemos es sacar el módulo del momento. Eso sacamos acá. ¿Sí? Sacamos que el momento del peso y el momento de la normal se calculan de esta manera,
y como sabemos que el módulo de P y el módulo de N son iguales, concluimos que los módulos de los momentos son iguales. Perfecto, eso ya sabemos. Los módulos de los momentos de la normal y el peso son iguales. Ahora, el momento no es solamente un número, es un vector. Entonces yo tengo que marcar una dirección y un sentido. Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha y hago R vectorial P, o sea, tengo que poner la R y tengo que ir hacia P. Entonces el vector me va a dar en esta dirección, ¿sí?, que estoy marcando, y va de aquí hacia adentro, ¿sí?, hacia allá. Y si vos haces R vectorial N, me va a dar hacia afuera, o sea, de aquí para allá el vector, ¿sí? Si quieren los marco los vectores. Vamos a insertar vectores. Uno para allá. Vamos a poner de colores. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Lo ven el vector ustedes o no? Yo no lo veo. Se perdió. No lo veo. Pero bueno, ¿se entiende, chicos, o no lo que estoy diciendo? El momento de la normal y el peso tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Por eso escribo esto que está acá abajo. ¿Sí o no? Yo no entiendo qué es el momento de la normal, profe. Y el momento de la normal es R vectorial N. ¿Sí? Tengo que hacer el producto vectorial del vector R con la N, con la normal. Porque esto está apoyado en el piso y tengo una fuerza peso y tengo la fuerza que ejerce el suelo o lo que esté apoyado sobre este objeto hacia arriba. Entonces, como nosotros hemos visto que el momento resultante es la suma de los momentos, entonces, ¿cuántas fuerzas hay aplicadas? 3 fuerzas. Entonces tengo 3 momentos de fuerza. Entonces yo tengo que hacer el momento de la normal, el momento del peso. ¿De qué manera? Aplicando esto que sabemos, R vectorial F. Lo primero que hicimos es calcular el módulo. ¿Se entiende que los módulos son iguales? Vamos por parte. ¿Eso se entiende? Sí, porque la normal es igual al peso, digamos. Perfecto, eso se Y entiende. también distancia, sí. Exactamente. Y ahora, si vos aplicás la regla del producto vectorial, vas a ver que si haces R vectorial N, ¿sí?, pones tu mano derecha y en la palma de tu mano va a estar acostado el vector R. Entonces, de ahí tenés que levantarte y encontrarlo al vector N. Entonces, en ese momento vas a ver que el momento resultante, el vector momento, es de acá para acá, ¿sí? Es un vector así, para allá. Y si haces lo mismo con P, te va a dar un vector, pero hacia adentro, ¿sí? Y entonces los vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, Sí. pero tienen sentido contrario. Por eso Sí, sí, aparece sí, el sí. signo menos, ¿sí? Y después me falta calcular el momento de la fuerza centrípeta, que es el módulo de R, el módulo de la fuerza centrípeta, por el seno del ángulo entre R y la fuerza centrípeta. Fíjense que entre R y la fuerza centrípeta forman 180 grados, ¿sí? Porque son antiparalelos. Uno va para un lado, el otro va para el otro lado en la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea que acá el ángulo es de 180. El seno de 180 ustedes saben que es 0, por lo tanto el momento de la fuerza centrípeta es 0. Entonces acá, estos dos primeros que están acá se van a cancelar entre sí, porque uno van en la misma dirección, pero uno va para un lado y el otro va para el otro lado, y tienen el mismo módulo. Estos dos se cancelan, ¿sí? La suma de estos dos, ¿sí? Si quieren, pasen, por ejemplo, este menos momento de n que está restando, lo pasan para el otro lado sumando, me va a quedar el momento del peso más el momento de la normal igual a 0. O sea que la suma de estos momentos me queda 0. El momento de la fuerza centrípeta es 0 porque el módulo es 0. Entonces, por lo tanto, todo esto, estos dos se cancelan y esto es 0. Por lo tanto, el momento resultante es el vector nulo. Esto que estamos escribiendo acá, al último, es el vector nulo.
O sea, yo estoy diciendo que el momento resultante es nulo en todas sus componentes. ¿Sí? Que vos quieras escribir es el vector nulo. Volvemos a... Ya estamos terminando, chicos, y volvemos, vamos a hacer algunas, vamos a contestar algunas preguntas. Bueno, según el apartado B, el anterior, ¿qué ocurre con el vector cantidad de movimiento angular L de una partícula respecto al centro de la trayectoria? ¿Cuánto vale L? Bueno, recuerden que lo que teníamos nosotros, ¿sí? Recordando, dice, que dL sobre dt es el momento de la fuerza. Esto se llama la ecuación de Newton para las rotaciones, ¿sí? Lo que pasa es que el diferencial de tiempo lo hemos pasado multiplicando para allá, ¿sí? Y hemos visto que en el caso de que el momento sea constante, ¿sí? Nos quedaba delta de L igual al momento por delta de T. ¿Sí? Pero nosotros sabemos entonces que lo acabamos de ver, que el momento resultante es el vector nulo. Y lo volvemos a escribir acá. El momento resultante es el vector nulo. Como tengo el vector nulo, 0, el vector 0 por cualquier escalar me va a dar 0. ¿Sí? Me va a volver a dar 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que delta de L es 0. ¿Qué significa que delta de L es 0? Nosotros sabemos que delta de L va a ser L final menos L inicial. Entonces, si yo paso este L para el otro lado sumando, me queda que el L inicial y el L final es igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para cualquier tiempo, el delta de L siempre va a ser 0. Si para cualquier tiempo el delta de L va a ser 0, significa que L es constante. ¿Sí? El delta de una constante es 0. ¿Sí? Como acá vuelvo a repetir, me va a dar 0, me va a dar el vector 0. El delta de un vector, para que me dé el vector 0, ese vector tiene que ser constante. O sea que el momento angular, o el L, tiene que ser constante, que es lo que escribimos acá. ¿Sí? Porque acá dice, ¿qué ocurre con el vector cantidad de movimiento angular? ¿Qué le ocurre? Es constante. El vector cantidad de movimiento angular es constante. O sea que siempre, el que está dibujado acá de amarillo, siempre va a ser así. Siempre va a estar ahí, no va a cambiar. ¿Sí? Este vector L va a estar siempre en esta dirección, en este sentido, y con ese valor numérico. Y después me pide que lo calcule. Bueno, ¿cómo calculo eso? El L sabemos que tengo que calcular el módulo. ¿Cómo calculamos el módulo? Ya sabemos. El módulo de un producto vectorial. Es el módulo de R, el módulo de P, el seno del ángulo entre R y P. Entre R y P, ¿qué ángulo hay? Y 90 grados, ¿sí? Porque acá la velocidad es tangencial. Entonces, entre R y la velocidad forman 90 grados. Entre R y P forman 90 grados. Entonces, acá va a ser el seno de 90. Pero P, ¿cómo se calcula P? Masa por velocidad. Y bueno, después, ¿y cómo se calcula B? Omega por R. Recuerden que en el MCU la velocidad es omega por R. Fíjense que estamos usando bastantes cosas del movimiento circunferencial, ¿sí? B, omega por R. Y bueno, reemplazamos. R vale 1 metro, la masa vale 5 gramos, que pasado en kilogramos es así. El omega ya lo habíamos obtenido. 75,4, 1 sobre segundo. El R vale 1 metro, el seno Disculpe, de 90... profe, ¿por qué R vale 1 metro? Decía el problema, valía 1 metro. ¿No valía 1000 metros? No, 1,00 ahí. Le faltan unos ceros ahí. Este es un 1, 100 centímetros era el radio. 100 centímetros. Ah, ok. Bien, gracias. Claro, 100 centímetros. 100,0 centímetros, decía el problema. Entonces yo cuando hago el pasaje de unidades tengo que conservar la cantidad de cifras significativas. 100,0 tiene 4 cifras y si yo lo paso a metro tengo que quedarme con 4 cifras. O sea que va a ser 1,000 metros. De todas formas, como este tiene 3 cifras, este tiene 4, este tiene 3 y este también era 1, no le pusieron ahí 00, tengo que quedar con la mínima cantidad de cifras significativas que es 3. Entonces el resultado tiene que ir con 3. O sea, el módulo de L es 3,77, si ustedes hacen este cálculo, 3,77. ¿Qué cosa? Kilo, metro acá,
y metro acá me queda metro cuadrado, y me queda un segundo abajo. O sea, kilómetro cuadrado sobre segundo. Y ese es el módulo. La dirección va a ser perpendicular al plano entre R y P, o sea, perpendicular a la trayectoria, a la circunferencia el L va a estar perpendicular. ¿Y hacia dónde va a estar? Uso la regla de la mano derecha, R, y con los 4 dedos me voy hacia P. Entonces el L está hacia arriba. ¿Sí? Entonces está en qué dirección, yo le llamé Z a la dirección esta perpendicular, o sea que acá es el versor K. Y ahí pude escribir el vector, porque a mí me piden el vector, no me piden el módulo, ¿sí? O sea, ahí está el vector, 3,77 kilómetro cuadrado sobre segundo, versor K. Y por último, me piden el momento de inercia, y el momento de inercia, lo hemos visto al principio, respecto al centro de giro, va a ser masa por el módulo de R al cuadrado. La masa son 5 gramos, el módulo de R es 1,0000 metros al cuadrado. Hay que hacer este cálculo sencillo. 1 al cuadrado es 1, así que me va a quedar el mismo numerito, 5,00 por 10 a la menos 2 kilo por metro cuadrado. Este es el momento de inercia. Bien. Y ahí terminamos este problema que es el 17. Vuelvo a la primera. La compañera que quería el screen de esta. ¿Sí? Dígame cuando lo saca. Listo, profe, gracias. Bueno. Bien, y un compañero quería que... Profe, ya corregí mi error, había calculado mal el periodo. Ah, bien. Bueno, entonces, si está listo. Vamos a... Disculpe, profe, no sé si podemos ver un poco del problema 19. Y el 19 podemos ver algo, pero ahí yo creo que no lo van a dejar para colisiones, ¿sí? Pues está muy relacionado ese problema bien. con el tema de colisiones, lo van a dejar para más adelante, ¿sí? Lo van a dejar para más adelante, así que yo quiero ver el 17 y el 18 y después contestar las preguntas de ustedes, ¿sí? Ahí está el 18 también lo preguntar. Ahí está el 18, bueno, el 18 dice un cuerpo puntual de masa 0,050 kilogramos realiza un movimiento circunferencial uniforme, variado, o sea, tengo aceleración angular, me da el valor de la aceleración angular, me da el radio, que es 1 metro, partiendo del reposo, ¿sí? Estaba quieto primero, y realiza 200 vueltas completas, ¿sí? Entonces, ese es el enunciado del problema. Acá hago mi gráfico, este está girando en este sentido, ¿sí? Acá tengo los datos, tengo ahora un movimiento en un MCV, ¿sí? Ya no es un uniforme, sino es un variado. Y vamos a usar los mismos conceptos que hemos estado, la misma teoría, digamos, que hemos estado usando hasta ahora. Bien. La primera pregunta que está escrita acá, la voy a resaltar si quieren de amarillo, dice, ¿cuánto vale el vector momento de rotación que actúa sobre el cuerpo? Bueno, fíjense en que me pide el momento de rotación, ¿sí? Que actúa sobre el cuerpo. De nuevo tengo la normal, de nuevo tengo el peso, tengo la fuerza centrípeta, pero ahora tengo un variado, tengo un movimiento circunferencial variado. O sea que tiene que haber una fuerza tangencial, ¿sí? Tiene que haber una fuerza tangencial constante, ¿sí? De módulo constante. Esta fuerza tangencial de módulo constante va a hacer que yo tenga una aceleración tangencial constante y que yo tenga una aceleración angular constante, ¿sí? Y por lo tanto esté en un MCV. O sea que de las 3 fuerzas que nosotros hemos visto en el ejercicio anterior, se me suma esta tangencial, ¿sí? Entonces voy a ver los momentos resultantes, la suma de los momentos, el momento de la normal, el momento del peso, de la fuerza centrípeta y de la fuerza tangencial.
Por otro lado, como se trata de un MCV, el momento resultante con respecto a puede determinarse. ¿Se acuerdan que hemos visto también en la parte de ese repaso teórico que el momento resultante es I sub 0 por eta? ¿Sí? Donde I sub 0 es el momento de inercia y eta es la aceleración angular. Entonces, el I sub 0 es masa por el módulo de R al cuadrado. Ese es I sub 0. Bueno, y ahí reemplazo. La masa vale 0,050 kilogramos. Eso me da el problema. El radio era 1 metro. Y eta, el módulo de eta, me lo da el problema también. ¿Sí? Acá está. 1,5, 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahí está, acá está el dato. ¿Sí? 1, ahí está el dato, 1,5 por... y la unidad es 1 sobre segundo al cuadrado de eta. Y fíjense en que eta y el momento resultante tienen la misma dirección, el mismo sentido, que está acá en el gráfico, ¿no? Está de morado eta y está de rojo el momento resultante, ¿sí? O sea que están a lo largo del eje Z, o sea que el versor es K. Entonces el momento resultante va a ser 0,075 newton por metro. Este newton por metro no es joule, ya sabemos, ¿sí? Versor K. Entonces ya hemos calculado el momento resultante. Podríamos haber calculado el momento de cada uno de estos individuales. Ya sabemos que el momento de la normal en este caso y el momento del peso, los dos se van a cancelar, porque uno es para un lado y otro para el lado contrario, se cancelan. El momento de la fuerza centrípeta, como está a lo largo de R, se va a cancelar porque son vectores antiparalelos. Y me quedaría el momento de la fuerza tangencial. ¿Sí? Si yo hago el momento de la fuerza tangencial, me va a dar el momento de la resultante. ¿Sí? Podría haber seguido este camino, pero como yo sé que el momento de la resultante es I sub 0 por eta, y yo ya tengo eta, puedo seguir este camino también. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Qué estamos modelando ahí? ¿Podría ser, por ejemplo, un planeta girando con respecto al centro de masa? Sí, el rotaciones tiene que ver mucho con, aunque no se crea, o sí, ustedes habrán visto que no soy experto, yo obviamente uno no puede abarcar toda la física, algunos pueden, otros no, yo no puedo, pero la parte astronómica, si uno mira las constelaciones, muchas constelaciones son tipo remolino, ¿sí? Entonces ahí se da el tema de este análisis de las aceleraciones centrípetas, tangenciales, y por supuesto que ahí hay una física más profunda que la relatividad general, ¿no? Pero estos conceptos de rotación se siguen usando en astronomía. Así que sí se puede, como decís vos, por ahí hacer un modelo, ¿sí? Modelar. Nosotros vamos enseñando las herramientas ahora, ¿sí? Pero siempre es bueno encontrarle algún sentido, ¿no? A lo que estamos haciendo. Sí, no es muy abstracto. Exactamente. Bueno, ahí tenemos, dice qué trabajo realiza el momento. Ahora entramos con el trabajo que realiza el momento en esas 200 vueltas. Y qué energía cinética de rotación adquiere. Bueno, entonces vamos al tema del momento. Nosotros hemos visto que la aceleración angular es constante, entonces el momento es constante, lo hemos calculado. Y hemos visto en el repaso teórico que el trabajo del momento, si es constante, lo puedo escribir no como una integral, sino directamente como el momento resultante, producto escalar delta de phi, que es el desplazamiento angular. ¿Sí? Si es constante el momento. Y esto sabemos que es el módulo del momento resultante, el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos, ¿sí? Entre el momento y el desplazamiento angular. Entonces, acá vemos que el desplazamiento angular
¿sí? Va a estar en el momento resultante, está en el eje Z, y los desplazamientos angulares, ustedes recuerden que los ángulos también son vectores y se grafican son perpendiculares al plano de la trayectoria del objeto que se está moviendo. O sea que el desplazamiento angular también está a lo largo del eje Z. Y entonces, si el desplazamiento angular, que no lo han dibujado acá, no ha sido dibujado, pero el desplazamiento angular también está en esta dirección, entonces van a ser paralelos. Si está creciendo el ángulo, el desplazamiento va a ser un vector en esta dirección y hacia arriba. Entonces fíjense en que por lo tanto el ángulo entre el momento resultante y el desplazamiento, el ángulo es 0. Entonces me va a quedar el momento de la resultante, que ya lo hemos sacado en la diapositiva anterior, el desplazamiento, que ya lo vamos a calcular, está puesto acá, pero ya vamos a calcular, y el coseno de 0, que es 1. ¿Cómo calculamos el desplazamiento angular? Bueno, me dice qué trabajo realiza en 200 vueltas. Bueno, me voy acá a la parte izquierda, abajo, y yo sé que son 200 vueltas. Entonces yo sé que 200 vueltas por 2 pi radianes es una vuelta. ¿Sí? En realidad no es vueltas, es una vuelta. ¿Sí? 2 pi radianes es una vuelta. Entonces multiplico por 2 pi radianes y divido en una vuelta. Esto es equivalente. 2 pi radianes y una vuelta es el factor de conversión que me permite transformar vueltas a radianes. Me deshago de la palabra vuelta con vuelta, multiplico 200 por 2pi y divido en 1. Si ustedes hacen ese cálculo, queda 1,26 por 10 a la 3 radianes. Entonces el desplazamiento, el módulo del desplazamiento angular, vale esto. Se vienen acá y reemplazan 1,26 por 10 a la 3. Tienen el momento de la resultante, multiplican y le dan 94 joule, porque estoy calculando trabajo, así que va a ser joule. Este radian, no se preocupen, ya lo expliqué. El sistema es un cociente entre longitudes, así que cuando yo hablo de un ángulo en radianes, estoy hablando de un ángulo que en realidad no tiene dimensiones, sino que se le pone radian para que uno sepa que está trabajando con ángulos. Entonces ya tenemos el trabajo del momento resultante. Vamos a la siguiente diapositiva que me pide, me pedía lo mismo que recién, ¿no? O sea, el trabajo ya lo tenemos, pero me pide la energía cinética de rotación. ¿Qué energía cinética de rotación adquiere? Bueno, usamos el teorema, trabajo del momento resultante igual a variación de energía cinética de rotación. Entonces va a ser energía cinética de rotación final menos energía cinética de rotación inicial. El trabajo del momento lo tenemos, lo hemos calculado en la diapositiva anterior, 94 joules. El problema, si ustedes recuerdan, decía que el cuerpo partía del reposo, ya estaba quieto, o sea que la energía cinética inicial es 0, ¿sí? Porque el objeto parte del reposo, entonces no tiene energía cinética. Y me queda esta expresión que el trabajo del momento resultante es igual a la energía cinética de rotación final. ¿Sí? Entonces, si el trabajo del momento resultante es 94, la energía cinética de rotación final también es 94. ¿Sí? Joule. Vamos al apartado C. Profe, perdón. Sí. ¿Quién está transfiriendo ahí energía cinética rotacional al objeto para que haya trabajo? El momento. Si ¿te acuerdas que no nos da 0? Al no darnos 0, el trabajo es el encargado, el trabajo de ese momento es el encargado de cambiar la energía cinética de rotación. ¿Sí? El momento, el trabajo del momento es el encargado de hacer transferencia de energía entre la partícula y quien está haciendo momento de afuera, e inclusive, bueno, puede ser al revés también, ¿no? Que disminuya. Entonces pasamos acá. La otra pregunta, no se colorea acá, no sé qué pasa. Bueno, la otra pregunta dice, ¿qué tiempo tarda en dar 200 vueltas? Le hemos llamado T sub 200 porque es lo que demora en dar en esas 200 vueltas. ¿Cuál es la cantidad de movimiento angular
y cuál es la velocidad angular del cuerpo cuando el tiempo corresponde a las 200 vueltas. ¿Sí? Me pide entonces primero qué tiempo. O sea, ¿cuánto demoro yo en hacer 200 vueltas? Bueno, si ustedes se acuerdan de las ecuaciones del movimiento circunferencial uniforme variado, teníamos esta ecuación, esta que está acá, teníamos esta ecuación. Estamos girando acá de esta manera, ¿sí? Con una aceleración angular constante. Los vectores van a apuntar hacia arriba todos, el omega, la velocidad angular hacia arriba, la aceleración angular hacia arriba, los ángulos también, así que todos van a ser positivos. ¿Sí? Voy a sacar acá la dirección, que sería el eje Z, el versor K le voy a sacar de todos, y me voy a solamente quedar con módulo y sentido, pero todos tienen sentido positivo. El ángulo inicial lo voy a pasar para el otro lado restando el módulo del ángulo del vector phi final, menos el inicial me va a dar el desplazamiento angular, que es este, que está acá. Este es el desplazamiento angular. Después tengo la velocidad angular inicial, tengo la aceleración, bueno, vamos con eso. El problema me decía que la velocidad angular inicial era 0, porque estaba quieto, entonces este término se hace 0. La aceleración angular vale 1,5, ¿sí? El ángulo girado ya lo hemos calculado en la diapositiva anterior, en esas 200 vueltas era 1,26 por día a las 3 radianes. Y de ahí saco el tiempo. Fíjense que tengo que despejar. Este 2 lo voy a pasar multiplicando, el 1,5 va a pasar dividiendo. Me queda el cuadrado, que después tengo que hacer raíz. Y me queda como resultado 41 segundos. ¿Sí? Me queda 41 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo demora en dar esas 200 vueltas? 41 segundos. ¿Qué es lo siguiente que me preguntan? ¿Cuál es el L? ¿Sí? ¿Cuál es el L? ¿Cuál es el momento angular? ¿Sí? En ese tiempo, ¿no? El L va a ir cambiando, en este caso el L va a ir cambiando, y me piden cuánto vale a ese tiempo, o sea, a los 41 segundos, cuánto vale L. Y aparte me pide cuál es la velocidad angular. Bueno, vamos para eso. Como se trata de un movimiento circunferencial uniforme, el momento angular con respecto a O puede calcularse como I0 por omega. ¿Sí? El I sub 0 es el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia. Y omega lo podemos calcular, sabemos esta fórmula, ¿sí? Esta la deben, seguramente nosotros hemos visto, omega final igual a omega inicial más eta delta de t, para el MCV. El omega inicial es 0 porque parte del reposo, entonces el omega final va a ser el vector aceleración angular por el tiempo. El tiempo lo tenemos, son los 41 segundos. El vector aceleración angular lo tenemos, 1,5. La unidad es 1 sobre segundo al cuadrado, versor K. Tenemos el tiempo, así que tenemos el omega. Con este omega me voy aquí y lo reemplazo y tengo que multiplicarlo por el momento de inercia y tengo el L, que es lo que he escrito acá. Se ha escrito acá. El momento de inercia por el omega. Entonces tengo la masa por el radio al cuadrado por el omega. Y ahí tengo el L. ¿Sí? Ya hemos calculado el omega y el L. ¿Sí? Fíjense en que L depende de omega. Y acá omega depende del tiempo. ¿Sí? Entonces el L va a depender del tiempo. ¿Sí? Uno se da cuenta de acá la fórmula. Si omega depende del tiempo, L va a depender del tiempo. Profe, ¿por qué se llama, momento de inercia se le llama I0? Porque es respecto del punto que yo les decía, que tiene que ver con respecto al origen. Fíjate que R depende de donde yo tomo el origen, ¿sí? Mi sistema de ejes coordenados. Yo lo coloco ahí. Y si vos pones tu O y tu sistema de ejes coordenados en otro lugar, y bueno, el R va a ser distinto. Claro. El momento de inercia va a ser dependiente respecto a donde vos lo estás calculando. Claro, profe, porque yo había leído que el momento de inercia depende de la distribución de la masa del objeto, digamos. Claro.
Bueno, preguntas, chicos. Por mi parte no, profe, está todo muy claro. La verdad No, que sí, profe, profe, todo claro. bastante claro, muy relacionable con lo que es el MCU, MCV, bastante... Ajá, bien. Profe, ¿Y yo nos tengo queda? una pregunta. Sí, decime. En el punto anterior, la fuerza centrípeta con el R formaba un ángulo de 180 grados. Sí. No entiendo por qué. O sea, no entiendo cómo medirle, digamos, a eso. Y bueno, pero tenés que... ¿Me podría explicar por qué es así? O sea, como que lo vi y no lo entendí por qué era así. Bueno, ya lo veo. Ya te digo. Estoy buscando una pizarrita que no sé si hay alguna que hemos dejado escrita nosotros. Por acá, en algún lado. Bueno, esta es nuestra. Y ahí tengo, no sé si se la ve. A la pizarrita. Me parece que no. Ahí. Ahora sí, sí se lo ve. Bueno. El que nos quedó escrito a nosotros en Comisión 14. Bueno, lo que pasa, por eso yo por ahí no quería usar la pizarrita porque se me iba a complicar los dibujos. Yo no soy. Lamentablemente hay que dibujar bien. Bueno, hay que dibujar bien. Y disculpen mis dibujos, pero bueno. Y mis líneas, mis ejes. Bien, cuando vos tenés una partícula, un objeto, ¿sí? Lo pongamos acá, tal vez se vea mejor, y está girando para allá, en el movimiento circunferencial uniforme y en el variado, en los dos, hay una fuerza, ¿sí? Que se llama fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la trayectoria, que va hacia acá. En el MCU esta fuerza centrípeta es la encargada de que el vector velocidad vaya cambiando constantemente de dirección. Si vos posicionás ese vector con respecto a este punto, o decir, la posición de esa partícula en ese momento la posiciono con el vector R, la voy a poner acá el vector R. Entonces fíjate que R y F están en la misma dirección, yo lo he dibujado para no sobreescribirlo al otro, pero están en la misma dirección, que es la dirección radial, ¿sí? Una dirección radial, pero están en sentido contrario, ¿sí? Están en la misma dirección, pero es un vector que están en la misma dirección, pero si querés lo dibujo acá, un vector va para allá y el otro vector va para allá. Este es el R y esta es la fuerza centrípeta, ¿sí? O sea, tienen la misma dirección, que sería la dirección radial, esto sería la dirección radial, pero fíjate que tienen sentido contrario. Entonces el ángulo acá, entre ellas, es 180 grados. Entonces vos cuando sacas el momento de la fuerza centrípeta, va a ser R vectorial fuerza centrípeta. Entonces, vos decís, bien, esto tiene un módulo. ¿Cómo calculo el módulo? Bueno, el módulo del momento, esto hay que memorizárselo, módulo, perdón. Esto seguro lo han visto en álgebra cuando han visto la parte de vectores, producto vectorial y escalar. Es el módulo de R. Lo han visto, chicos, ¿no? El producto vectorial en álgebra, ¿o no? Sí. Sí. No Y me acá, acordaba, profe. ¿cómo? No me acordaba. No se acuerda. Y sí, álgebra es para todos, por lo menos para mí ha sido dura también.
Bien, y el ángulo entre los dos vectores. Entonces aquí va, bueno, el módulo de uno, el módulo del otro, por el ángulo entre los dos vectores. Y bueno, el ángulo entre los dos vectores es 180. Entonces acá va a ser el seno de 180, pero nosotros sabemos que el seno de 180 es 0. Entonces el módulo es 0. ¿Sí? Fijándote del gráfico, te vas a dar cuenta cuáles son los ángulos. Tenemos que hacer una inspección, digamos, ocular, para saber cuáles son los ángulos. Entonces acá yo me doy cuenta que si posiciono en este momento la partícula, la fuerza centrípeta va hacia allá, y es como un caso este. El ángulo entre ellos es de 180 grados. ¿Cuál es, si no fuera 0, sabemos que estos dos vectores, o esta trayectoria está contenida en un plano. Entonces la dirección del momento es perpendicular al plano. ¿Sí? La dirección del momento es perpendicular. Eso lo sabemos también por álgebra, ¿sí? Cuando yo tengo un producto vectorial de dos vectores, el vector producto vectorial es perpendicular al plano que forman los dos vectores. Y ahí está el sentido. El sentido lo uso la regla de la mano derecha, ¿sí? Disculpen, pero voy a tratar de dibujar una mano. Disculpen, me va a salir feo. No soy dibujante. Tengo ahí 1, 2, este es el tercero. El cuarto, bueno, me ha salido medio. Y acá está el pulgar. ¿Sí? Disculpen el dibujo, horrible. Pero cuando ustedes tienen dos vectores, que yo les decía, A, y después tienen otro vector B, ¿sí? Si ustedes quieren hacer el producto vectorial, por ejemplo, y acá no lo voy a poner al pulgar así, lo voy a poner, vamos a dibujar acostado también. Y medio deformada esa mano. Y el pulgar acá, el gordito. Entonces. Disculpe, profe, ¿este era el último ejercicio? No, queda uno más. Ah, ok. Entonces, yo les decía que queda el 19, ¿sí? El 19 lo íbamos a dejar. Les puedo contar algo del 19 y si tienen preguntas, vemos las preguntas, las resolvemos acá. Yo les decía que en el producto vectorial, yo en la regla de la mano derecha, lo que hago es colocar el vector, supónganse que yo quiero hacer B vectorial A. Entonces yo pongo el vector B a lo largo de la mano, de mi mano. Aquí. Entonces voy a girar mis dedos, giro mis dedos, de tal manera que arrastro el vector B hasta llegar hasta el vector A. Y el pulgar me va a indicar si es para arriba o para abajo. En este caso, haciendo ese procedimiento, poniendo los 4 dedos acá y arrastro, si quieren, el vector B hasta encontrar el vector A, me queda a mí que el producto vectorial es así. Perpendicular al plano formado por estos dos vectores, para arriba. O sea que la regla de mano derecha me da el sentido, si es para arriba, que lo tomo positivo, o para abajo, negativo. ¿Sí? Después se usa el tirabuzón, ¿sí? Que es el sacacorcho. También se puede hacer una regla con el sacacorcho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Otra pregunta? No, Profe, yo del momento me acuerdo como que es como una llave, como una tuerca, que igual al girar, y cuanto más perpendicular esté tu mano a la llave, digamos, más fuerza va a que va a tener. Claro. Acá, claro, ese es como yo les decía, nosotros tenemos
en la dinámica de Newton, nosotros tenemos lo que ya hemos visto, fuerza resultante, va a ser, o lo pongamos así en genérico, la variación de P con respecto al tiempo. El análogo rotacional es que el momento va a ser dL dt. O sea, esto sería la segunda ley de Newton para las rotaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué me aparecen otras cosas como el momento angular o la cantidad de movimiento angular? ¿Por qué me aparecen todas estas cuestiones y no trabajamos con Newton directamente, con F, con P? Y es lo que yo les decía al inicio, que es importante en la rotación cómo están distribuidas las masas. ¿Sí? Si hablamos de un objeto que está formado por muchas masas pequeñas como esta, ¿sí? un objeto, y tiene que ver cómo está distribuida la masa. Entonces, no puedo dejar de lado ese factor, o sea, un objeto se va a acelerar no solamente por una fuerza que yo haga, sino dónde aplico la fuerza, ¿sí? ¿Dónde aplico la fuerza? Entonces, el dónde aplico la fuerza, ahí va a estar que no solamente el F, sino que va a estar metido el R. Y cómo gira, ¿sí? No solamente me hace falta, acá me está diciendo una propiedad importante, por ejemplo, está la masa y la velocidad, me está dando el estado de movimiento del cuerpo, la masa, su masa y su velocidad, y me da el estado de rotación. Pero de nuevo, depende de cómo está distribuida la masa. O sea que acá tiene que entrar también el factor R. Por eso, M se define como R vectorial F, y por eso se define, esto se han dado cuenta la gente que ha estudiado, ustedes también se pueden dar cuenta, que es R vectorial P. O sea que cómo está distribuido, o sea, al posicionar un objeto alrededor digamos, respecto a un punto O, es importante. O sea que no voy a trabajar con las leyes de Newton tal cual como la tengo, sino que voy a trabajar con unas leyes de Newton donde cómo está distribuida la masa es importante. Y de ahí me aparece el M, y de ahí me aparece el L, y de ahí me aparece, en vez de la masa, me aparece el momento de inercia. ¿Sí? Entonces, si uno se da cuenta de eso, se da cuenta que las ecuaciones se tienen que modificar un poco, ¿sí? Pero las formas son muy parecidas, ¿sí? Bueno, hagamos algo del 19 y los dejo libres. Si alguno tiene alguna pregunta más, me dice y lo resuelvo acá. Particularmente me gusta más el pizarrón que Ustedes se habrán dado cuenta que el PowerPoint está espectacular, ¿sí? O sea, está muy, muy bien hecho. Pero particularmente yo soy de escribir en el pizarrón. Pero estos dibujitos así muy complicados, a mí se me complica. Ya les comparto el 19, aunque sea una parte, y dejamos. Vuelvo a decir esto, más lo van a dejar para cuando veamos un poquito más adelante otros temas. A ver si se compartió. Acá. Este es el 19. Tiene la misma introducción teórica, la voy a saltear porque es la misma que tenían los otros. Acá voy a posicionarme en esto. ¿Se ve, chicos, no? Sí, profe. Bien. Lo que sí me gustaría, chicos, no nos quedan muchas clases, o sea, nos quedarían un par de clases más. No sé si en la última clase alguno se animará o algunos se animarán, porque a mí me sirve. Si la forma de explicar es clara, si me entienden, si qué se puede mejorar. O sea, eso me interesa a mí porque, bueno, después yo puedo mejorar y para los cursos que vienen uno va perfeccionándose, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, profe, mire, tiene que mejorar en esto y en aquello, bueno, yo voy a
voy a tratar de hacerlo, ¿no? Así que me gustaría al final, si quieren, no de esta clase, sino en la última, si alguno me quiere dar una devolución, digamos, de este cuatrimestre. El 19 se lo ha dejado un poquito de lado, en las otras comisiones sí lo han visto, pero se ha decidido un poquito no complicarse mucho con esto porque tiene algunas cuestiones que ya le voy a comentar. Es interesante. Dice una esfera E, que está aquí, la esfera esta de color así mostaza, de masa ME, cuelga de un hilo que tiene una longitud R. Si esto está en la vertical, ¿no? Ya no está apoyado en un plano. La esfera es impactada horizontalmente por una bala de masa MB, pega, y queda incrustada en ella. ¿Sí? Esa es la situación. Pasemos a la otra. A ver, ¿qué nos pide? Bueno, entonces acá me dice una pregunta. Me pregunta si es constante la cantidad de movimiento lineal de la esfera más la bala después del impacto. O sea, la cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Después del impacto. Entonces acá me dice, bueno, tengo que calcular el delta de P. Bueno, perfecto. Entonces, la masa total es la suma de las dos masas, de la bala con la esfera. Esa es masa total. Entonces yo tengo que hacer el delta de P sería P final, que sería masa total por velocidad final, menos masa total por velocidad inicial. Esa resta. La masa total la puedo sacar como factor común y me queda la diferencia esta. De mirar el gráfico, ¿sí? Como esto es como un péndulo, o sea, un objeto que está colgando, y esto es muy parecido a lo que, cómo se medía ahora, ya está la tecnología full, pero antes se medía la velocidad de las balas de esta manera, se llama péndulo balístico. ¿Sí? Se disparaba sobre un objeto, ¿sí? Era un cajón con arena, por ejemplo, se disparaba un proyectil y ese proyectil y ese cajón que estaba colgado acá se movía, siguiendo una circunferencia. Esto estaba colgado, ¿no? O sea, esto no está apoyado en ningún lado, sino que está sujeto solamente acá. Entonces esto hace este movimiento, ¿sí? Va a subir. Entonces de esa manera se podía medir la velocidad del proyectil. Se llama el péndulo balístico. Y bueno, acá fíjense en que en dos instantes distintos, bueno, acá le llamamos B', pero bueno, sería velocidad final, ¿sí? Si quieren. Y la velocidad inicial que tengo acá, fíjense que tienen distintas direcciones. Y van a tener distintos módulos también. Entonces, al tener distintas direcciones, esta resta no va a ser cero. ¿Sí? Porque voy a tener un vector en una dirección y un vector en otra. Así que voy a tener un vector diferencia, un vector resta distinto de cero. Por lo tanto, el delta P no es cero, porque para que la cantidad de movimiento sea igual, ¿sí? A antes y después, esto tiene que ser cero. Y como no es cero, el delta P no es cero, y por lo tanto la cantidad de movimiento está cambiando. ¿Sí? Entonces, un cambio en la velocidad se refleja, es un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Nos damos cuenta que el delta P no es cero, por lo tanto, va a haber un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, de analizar la velocidad del conjunto, esfera más bala durante su movimiento, se concluye que su dirección no permanece constante. Con este dato ya se puede decir que no va a permanecer constante la cantidad de movimiento. O sea, P no se mantiene constante. Recuerden que el delta de una constante es cero. O sea, si lo que está acá acompañando al símbolo delta me da cero, el delta de esto me es cero, me está diciendo a mí que esto que está acá es una constante. Como no me da cero el resultado, lo que está acá no es una constante. ¿Verdad? No se va a mantener constante la cantidad de movimiento. ¿Profe? Sí. ¿Por qué cambiaría la suma de la cantidad de movimiento después del impacto si supongo que es una colisión inelástica perfecta, supongo? Claro. Y no hay fricción, o sea, ¿dónde se va el momento, la cantidad de movimiento? Claro, lo que pasa ahí es que en este tema, por eso lo iban a dejar para el tema que sigue, que es colisiones, ¿sí? Es colisiones. Al tema lo van a dejar, porque tiene este tema que es una colisión que se llama, como decís vos, inelástica,
¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante, que creo que el problema inclusive lo dice, que la energía mecánica se va a conservar. En el mismo problema dice esto, ¿no? Un poco más adelante. Y no es cierto, o sea, en un choque inelástico, perfectamente inelástico, ¿sí? Porque nosotros tenemos choque elástico y tenemos uno donde se conserva la energía cinética, y tenemos choques, ¿sí? Que son choques plásticos, que se llaman, o inelásticos, y hay una situación donde se pierde el máximo de pérdida de energía, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos colisiones. Entonces acá no hay una conservación de la energía mecánica, no hay una conservación. Se está suponiendo que hay una conservación de la energía. Y el P va a cambiar, porque sobre el objeto va a estar actuando acá la tensión de la cuerda esta, y va a estar actuando el peso. Entonces vas a tener una fuerza tangencial, que es la componente tangencial del peso, va a tener una componente tangencial, que lo que va a hacer es que el módulo del vector velocidad vaya cambiando. Sí, por aceleración de gravedad. Claro, claro, pero... ¿Sabes, profe? Que pensaba que era así un círculo horizontal, no había entendido que estaba verticalizado, ¿no? Es vertical, Claro. es vertical, entonces el peso va a tener una componente radial y va a tener una componente tangencial. La componente tangencial lo que va a hacer es que el módulo del vector velocidad va cambiando. Y la componente radial no se cancelan, voy a tener una fuerza centrípeta hacia adentro, una resultante centrípeta, y lo que va a hacer es cambiar la dirección. ¿Sí? La parte centrípeta o la parte radial cambia la dirección del vector velocidad. Y la radial lo que va a hacer es disminuir el módulo del vector. Entonces ahí voy a ver que P no se mantiene constante ni en dirección ni en módulo. Es lo que está explicado acá. Fíjate que lo que te voy explicando acá. Claro. Bien. Sigo. Ya lo último, chicos. No lo voy a explicar completo porque, como les digo, esto tiene que ver con una colisión que todavía no hemos entrado nosotros en práctica en el tema. Entonces, fíjate que acá lo que yo te decía, que tenés el peso, tenés la tensión y tenés la parte radial del peso y tenés la parte tangencial, ¿sí? El ángulo que forma la cuerda con la vertical le llamo alfa, y ese mismo ángulo lo voy a tener entre el peso y la dirección radial. Este mismo ángulo lo tengo acá. ¿Sí? Que fíjate que acá a la derecha está dibujado. Con eso puedes decir que el módulo de la componente radial del peso es el peso por el coseno de alfa, mirando el triangulito este. Y la tangencial va a ser el P por el seno del ángulo. ¿Sí? Tengo la componente tangencial. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre la esfera en la parte tangencial, radial, en la parte radial. Entonces voy a tener tensión más peso radial, ¿sí? Masa por aceleración centrípeta. Y acá voy a tener, fíjense, como la tensión y la componente radial del peso tienen sentidos contrarios. Una va a ser, tomemos positiva esta y negativa esta, ¿sí? Entonces va a ser tensión menos la parte radial del peso igual a masa por aceleración. La parte radial del peso es peso coseno de alfa, reemplazo eso y me quedo ahí. Ahora, la parte tangencial es solamente esto, esta fuerza. Entonces, P tangencial va a ser a masa por aceleración tangencial. Y por lo tanto, los módulos los tomo ahí, lo escribo en módulos. Va a ser módulo de P tangencial igual a masa por la aceleración tangencial. Bien, y esto sabemos que P tangencial, si miramos arriba, va a ser P por el seno de alfa. ¿Sí? Entonces, reemplazo eso acá. Bien, y yo creo que vamos a avanzar una más, chicos, y podemos más o menos dejar. P tangencial va a ser la masa por la aceleración tangencial, lo que estaba escrito arriba, ¿no? P tangencial va a ser P por el seno de alfa, bien.
Y el peso es masa por gravedad. La masa se va a simplificar y me queda la aceleración de la gravedad, seno por seno igual a la aceleración tangencial. ¿Qué es lo que me está demostrando acá, chicos? Entre comillas, es lo que estaba diciendo el compañero. Va a haber una aceleración tangencial que depende de quién, del ángulo. ¿Sí? Va a haber una aceleración tangencial que depende del ángulo. Por lo tanto, el vector velocidad tangencial va a ir cambiando. ¿Sí? No con una aceleración constante, sino con una aceleración que depende del ángulo. Entonces, si yo tengo, fíjense acá en el gráfico, una velocidad en este momento, acá cuando va pasando por abajo, acá va a ser esta, acá va a ser esta, y acá va a ser esta. O sea que el P no se mantiene constante, el producto de masa por velocidad tangencial no va a ser constante. ¿Sí? Eso es lo que quería demostrar ahí. El P no es constante. Bueno, el ejemplito está lindo, pero como les digo, tiene ahí unas cuestiones que se lo ha dejado de lado, ¿no? Bueno, el momento resultante, porque acá me dice, actúa un momento de rotación sobre la esfera más bala, ¿quién lo produce? Bueno, tengo las dos fuerzas que tengo, la tensión y el peso. Entonces el momento resultante va a ser la suma del momento de la tensión más el momento del peso. De nuevo, esto para practicar lo que veníamos haciendo. ¿Cómo saco el momento de la tensión? El módulo del momento de la tensión es el módulo de R, el módulo de T por el seno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Bien. Y la dirección ya la sabemos, es perpendicular al plano de R y de T. ¿Sí? Y el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Eso sabemos. ¿Qué ángulo hay entre R y la tensión? Fíjense acá en el gráfico, como recién lo explicaba en la pizarrita, R va en esta dirección, T va en la misma dirección, pero tiene sentido contrario. Entonces el ángulo es de 180 grados. Seno de 180 es 0, o sea que la tensión de la cuerda, el momento es 0. ¿Sí? Tiene momento nulo, la tensión. ¿Quién va a proveerme el peso, no? El momento del peso, de nuevo, chicos, es para practicarlo, sobre todo lo hago. El momento del peso es el módulo, va a ser R, módulo, P, módulo, seno del ángulo entre los dos. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Una dirección perpendicular al plano que contiene R y P. ¿Cuál es el sentido? El dado por la regla de la mano derecha. Bien. Vamos con el módulo. Bien, entonces, fíjense, el momento P con respecto a O es variable durante el movimiento debido a la variación del ángulo. ¿Sí? Fíjense en R, este R que está acá de verde y acá tengo P. En este momento tengo este ángulo. Pero en este momento, fíjense, y en este momento es otro ángulo. Y arriba están en 180. O sea, el ángulo este es variable. Entonces el momento del peso es variable. Y esa es la conclusión. Y puede ser positivo o negativo, ¿sí? Porque si vos haces R vectorial P en este caso, el momento entra, ¿sí? Y si vos haces R vectorial P en este momento, en esta situación, sale. O sea que puede ser positivo o negativo, ¿sí? O sea, es de módulo variable y de sentido variable, ¿sí? Entonces, el momento resultante va a ser, el momento de la tensión es 0, y el momento de la resultante es solamente el momento del peso. ¿Cómo es eso? Bueno, más o menos, depende en qué situación lo estoy tomando, el módulo de R, el módulo del P, y el seno del ángulo, y siempre va a ser versor K porque está saliendo, fíjense acá, X, Y Z sale el eje Z está apuntando hacia ustedes, entonces ahí está el momento de la resultante. Bueno, es más largo, chicos. Hemos quedado en la cátedra que se lo va a... Como tiene choque, esto tiene un tema de choque, se lo va a ver cuando veamos choque, ¿no? Y acá ya empezamos con el choque de la bala y del cuerpito este. ¿Sí? Es interesante. Bueno, dejo de compartir. Y me despido de ustedes. Bueno. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta?
Por mi parte no, profe, gracias por la clase. Por mi parte tampoco, profe. ¿Más o menos entendido? Sí, profe. Sí, sí se entendió, profe. Bueno, después quiero que se animen y me digan qué tal ando. ¿Anda bien? ¿Anda mal? ¿Sí? A mí me va a hacer bien escuchar. No solamente lo bueno, sino también No, lo... profe, todo de 10, bastante bien, ningún problema en general. Sí, ha sido muy a las chapas porque, bueno, lamentablemente, bueno, es un tema de que ustedes también tienen que ir mirando, asistiendo a las teorías, leyendo los libros, haciendo los ejercicios, asistiendo a las prácticas, digamos, las consultas, a las prácticas. Entonces, todo ese combo lo va a ayudar a ustedes, porque acá, digamos, como que uno va a las chapas, como se dice, y por ahí hay conceptos que uno los maneja como que ustedes ya lo tienen incorporado. Y muchas veces los conceptos demoran en incorporarse. Entonces uno tiene que ir progresivamente incorporando los conceptos, ¿sí? Pero bueno, ojalá que me hayan entendido que cuando vamos en tema de dinámica de rotación, la distribución de masa alrededor del punto de giro o de un eje de giro hace que yo tenga que definir variables distintas a las que he estado trabajando con la traslación. La fuerza se tiene que emparentar con la posición, el P se tiene que emparentar con la posición, y de ahí lo que se me sale lo que es el momento de la fuerza y el momento angular de la fuerza. La masa misma se tiene que emparentar con el módulo de la posición para generar lo que se llama momento de inercia, ¿sí? Esto es debido a que, como les decía, no es lo mismo girar la lapicera a través del eje más largo de la lapicera, es sencillo, que girarlo de esta manera, cuesta más, ¿sí? Entonces, ese hecho físico está puesto en la distribución de masa alrededor del eje o del punto de giro. Y eso me lleva a mí a tener que construir otras magnitudes, el momento angular, el momento de inercia, para poder dar cuenta de ese hecho, ¿sí? Si se ha entendido eso, ustedes van a entender de que ese M, ese L y esa I no viene de prepo, sino que viene de la física, ¿sí? Viene de la física, viene de la naturaleza, de cómo se comporta la naturaleza frente a una rotación. Si han entendido eso, y yo me voy contento. Profe, a mí me sirvió mucho el de experimento del cilindro lleno que gira y contra el cilindro ese que es más vacío, digamos. Sí. Y cómo cae mucho más rápido el vacío, digamos. Ah, ¿ya lo voy a buscar en internet? Sí, está buenísimo, es de Walter Lewis, no sé si lo conoce, profesor ese del MIT. Ah, sí, no lo había visto, ya lo voy a buscar. Y por igual, que está más alejado de la masa del radio, del centro. Claro, ¿no? claro. Está Buenísimo, ya lo voy a mirar. Bueno, chicos, excelente semana, nos estamos viendo. Gracias, profe, igualmente. No, profe. No. Chao, chao. Chao, profe, gracias.